lejos yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy, un día muy importante para la historia de este país, un día que puede definir muchísimas cosas, un día que va a iniciar, que se vuelva a restablecer la paz, que demos un paso más adelante hacia restablecer la democracia, que se haga justicia en este país, o un día que puede definir que desgraciadamente el gobierno quiere continuar con los derramamientos de sangre, con la violencia, con la opresión, y que los pasos que vamos a tener que seguir van a ser más difíciles y más complicados. El día de hoy hemos invitado al ex embajador Bosco Matamoros, ex miembro de la Contra, uno de los que estuvo en las negociaciones de Zapuá, cuando se negoció la paz entre la Contra y el ejército del Frente Sandinista o el gobierno del Frente Sandinista, la primera dictadura de Daniel Ortega. Hemos invitado a él para que con la experiencia que él tiene, haga un análisis de cómo va, cómo se está iniciando este diálogo. Haga las sugerencias, haga las aportaciones necesarias para que ustedes, amigos televidentes, vayamos dando cuenta, nos vayamos dando cuenta de cómo vamos y cómo está comenzando este diálogo. Diálogo que va a estar rodeado de las turbas sandinistas. La policía anunció que van a haber marchas y caravanas y plantones de simpatizantes del frente alrededor de todo el círculo donde va a estar el diálogo. No permitiendo de esta manera o haciendo mucho más difícil y peligroso la llegada a apoyar a aquellos que están en el diálogo, representando al pueblo de Nicaragua. Y todo esto es parte de una estrategia de intimidación y de manoseo al diálogo. Un diálogo que desde mi punto de vista está comenzando con los pies hinchados. Un diálogo donde el cardenal Brenes, como cabeza de la conferencia episcopal, aunque está haciendo un tremendo esfuerzo, se ha dejado manosear. No ha jugado el papel totalmente que debe de jugar. Cuando se le pidió que fuera un mediador e intermediario de este diálogo, era precisamente para crear condiciones e igualdad de condiciones para los dos lados. Pero un mediador que se ha permitido manosear, que inclusive ha tomado decisiones cuestionables alrededor de este inicio de este diálogo. En primer lugar, al haber aceptado que el gobierno se impusiera en quiénes y quiénes no podían estar en el diálogo. ¿Cuándo se había visto eso? Como que vayamos a jugar a un juego de béisbol, y esto no es un juego de béisbol, porque aquí nos estamos jugando la vida y los derramamientos de sangre y las muertes que han habido. Le diga al manager del otro equipo que te haga el line-up. Pero además nunca dieron ninguna explicación de por qué escogieron a las personas que escogieron para el diálogo y por qué no escogieron a otras personas que deberían de estar ahí en ese diálogo. ¿Por qué no permitieron que tuviera el movimiento campesino en el diálogo? ¿Por qué permitieron que vetara al señor Medina, el gobierno? Algunos nos podrá caer bien o nos podrá caer mal, pero ya había sido escogido.
Por lo tanto, el gobierno no tiene por qué decidir quién va y quién no va. Desde ahí vamos mal. Desde ahí permitió. Y en un diálogo de esta magnitud, la guerra psicológica es sumamente importante. La guerra de intimidación, la guerra de hacer creer al otro que no está en igualdad de condiciones, que te tengo intimidado, que puedo jugar con vos. Hoy no conocemos la metodología todavía del diálogo. Y eso no es que la va a decidir el gobierno. Esa la debía haber decidido los mediadores, los facilitadores de este diálogo. La agenda que se va a llevar, el primer punto, el segundo punto, el tercer punto. ¿Cómo veo ayer y veo la delegación del gobierno, que hasta ayer se dio a conocer, y los que van ahí son prácticamente los representantes del gabinete económico del gobierno? Ahí hay gente con bastante experiencia política también, pero que no están trabajando en el ambiente político. Está el presidente del Banco Central, está el coronel, el general Baltodano de la Zona Franca, está el ministro de Hacienda, está la ministra de Mi Familia, está Edwin Castro, que es el operador político en la Asamblea Nacional, y está Bayardo Arce, que es el asesor económico del presidente Ortega, y que de hace rato él mismo lo ha dicho, no se mete en las decisiones políticas que toma el gobierno. Y ayer vi a las declaraciones de Edwin Castro en un medio sandinista donde decía que ellos tenían lista su agenda y que llevaban propuestas sobre la reforma del INS y sobre reformas tributarias. Eso es para tratar de intimidar al sector empresarial y decirle: mira, te vamos a clavar más impuestos, te vamos a quitar impuestos, o te vamos a quitar exoneraciones, o ya tenemos la manera de cómo castigarte. Todavía no está claro el gobierno que aquí la agenda que se va a tocar es la justicia para los muertos, para todos estos caídos. Tengo algunas de las fotos de ellos aquí atrás. Y su salida. Y mientras no se llegue a un acuerdo en eso, no se van a tocar ningún otro punto. Y ojalá que los delegados que están representando a todo un pueblo que tiene fe en ellos, no se dejen manosear, no se dejen intimidar. Que no llegue el Frente Sandinista y los delegados del Frente Sandinista con la astucia a tratar de desviar esto, a tratar de alargar esto, porque es caer en su trampa. No pueden dejarse intimidar. Estoy seguro que no se van a dejar intimidar. Me hubiera gustado ver en esta delegación gente con más experiencia política. Ahí hay gente buena en esa delegación por parte que lo está representando, pero no tienen experiencia política, tienen experiencia en negociaciones económicas, no me cabe la menor duda. Y quieren a Nicaragua, no me cabe la menor duda. Y que están luchando por Nicaragua, no me cabe la menor duda, pero no tienen experiencia política a enfrentarse con viejos zorros políticos, como es Bayardo y Edwin Castro. Fíjense que no mandaron en la delegación a nadie del sistema judicial, cuando aquí estamos pidiendo justicia, que estamos pidiendo que se haga justicia, que se respalde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que va a venir. Dicen que anuncian como eran cosas que hoy va a llegar el presidente Ortega y doña Rosario a instalar el diálogo.
Ellos deberían de estar en el diálogo. ¿Qué es lo que van a hacer? Va a llegar a un acto, y estoy aquí como el gran Dios, a dar la bendición. Siéntese, siéntese. Yo soy el gran magnífico que estoy llevando a este diálogo. Quiero la paz, no quiero violencia. Ahí hay un grupo vandálico, pero busquemos la paz. Mientras está ordenando los saqueos, la masacre, los derramamientos de sangre. Entonces queda instalado el diálogo. Pónganse de acuerdo en una agenda, himno nacional, y nos vemos la semana que viene. O vamos a distribuir mesas de trabajo, la mesa política, la mesa económica, la mesa social. Y para que ellos presenten sus resultados dentro de 15 días. Nada de eso es aceptable. Nada de eso puede ser aceptable. Voy a enseñarle, bueno, voy a compartirlo con Bosco, la última encuesta que sacó la Gallup, donde refleja claramente cuál es el sentimiento del pueblo de Nicaragua. Y con Bosco voy a enseñarles también imágenes del día de ayer, lo que se vivió en Sébaco, lo que se vivió en Matagalpa, y lo que tienen que hacer las familias temerosas para que no las maten. Vamos a ir a un cambio y ya regresamos. Señorita, bienvenida a Uno Guanacaste. Buenos días. Llenamos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. Cero marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Que me le vaya bien, tenga buen día. PANPRO, Grupo Promérica. En tus cultivos jamás puede faltar el agua. Por eso, usa los sistemas de riego distribuidos por Casa MacGregor, distribuidor exclusivo de marcas reconocidas a nivel mundial. Estos sistemas aplican la cantidad óptima de agua en el momento adecuado durante toda la temporada, usando menos agua que otros sistemas similares. Nuestro departamento de riego te ofrece soluciones integrales en sistemas de riego por goteo, microaspersión, mini aspersión, aspersión, carretes y pivotes. Contamos además con bombas accionadas con motores de combustión, eléctricos, sumergibles y turbinas verticales. Usamos tecnología de punta para optimizar los resultados y garantizar el retorno de la inversión. Para mayor información, visita la sucursal más cercana o llama al 2266-6151. Casa MacGregor, totalmente confiable. Johanna del Socorro Luna Jarquín. La realidad, bueno, desde que entró aquí FDL he estado trabajando con ellos y la realidad me parece muy bien. Bueno, si no me equivoco, tengo como 18 años y empecé con la placa, con la que tengo, la 02, y así sucesivamente he ido alquilando y el propósito es comprar otra ahorita en estos días. Prácticamente más que todo asuntos de lo que es prácticamente transporte, taxi, traer más que todo carro para trabajar, taxi para taxiar acá. Sí, gracias a Dios de ahí mismo, de lo que he venido, más que todo a punto de crédito, antes con Prodesa, ahora pues acá con el FDL y mientras digamos nos sigamos entendiendo, ahí está el crédito y vamos a seguir y ya gracias a Dios de ahí saqué mi casita donde vivo, compré otra, la alquilo y vamos a ver qué sale más adelante.
Ahorita ya con ellos tengo 3 y ya si me dan sería prácticamente 4. Y $5,000, después $10,000, hace poco otros $5,000 y ahorita que es el más grande que estoy pidiendo que son $25,000. En Censa, la primera empresa de energía privada del país, generamos electricidad estable y de alta calidad para Nicaragua, invirtiendo continuamente en tecnología y calidad, todos los días, todas las noches y a toda hora. Nuestro equipo se espera con estricta seguridad y potencia para el desarrollo nicaragüense. Censa, energía eficiente y confiable. Bueno, amigos televidentes, ya estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado de honor, el embajador y miembro de la Contra, vocero de la Contra, Bosco Matamoros. Quiero enseñarle a ustedes imágenes para que vean cómo ha sido, cómo el doble discurso del presidente Ortega, la guatucería del presidente Ortega y doña Rosario Murillo, la hipocresía de ellos. Cuando el día lunes aceptaron las condiciones del diálogo y uno de los puntos era que se suprimieran, que mandaran a suspender los ataques a la población. Y mire qué clase de policía la que tenemos. Voy a presentar el primer video, donde usted ve policías disparando con pistolas directamente hacia la multitud. No es hacia el aire. Y ahí tan claramente se miran cómo son disparándole a la gente. Vamos, enseñamos el video. ¿Qué pasó? ¿No está listo? ¿Cuál es el que tienen entonces? ¿El de la encuesta? Ahí está, miren, ese es con pistola. Si la puede congelar, ahí está con pistola. Miren, eso es pistola, no es que le está tirando bolas de hule, balas de hule ni nada. Es con pistolas. Se sacaron las pistolas para dispararle a los manifestantes. Y eso mientras se está preparando el diálogo. Esa es la clase de manoseo que se está permitiendo ahorita, pero en fin, el gobierno quería, y esto es que te quiero complicar algo también, el gobierno quería que se suspendiera el diálogo a toda costa, pero no lo quería suspender él, quería provocar que los estudiantes suspendieran el diálogo, que la conferencia episcopal suspendiera el diálogo, y por eso es que escalaron todo esto. Y yo sé que a muchos de nosotros nos enchicha y estamos molestos diciendo ¿cómo vamos a iniciar un diálogo mientras está sucediendo esto? Pero es que no iniciarlo significaba caer en la trampa de ellos, en ese punto. Vamos a presentar ahora, mire qué clase, ahí están volando balas directamente. Gracias. Vamos a presentarle, bueno, dejémoslo de la encuesta y esto para aprovechar a Bosco al máximo posible. Don Bosco, bienvenido al programa. Déjame hacerte una pregunta antes de entrar. El día de ayer me llamó la atención que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tuvo una sesión de emergencia. Una sesión de emergencia convocada por uno de los miembros, solicitada por uno de los miembros, por la violencia que se estaba sucediendo en Gaza, producto del traslado de la Embajada de los Estados Unidos. Y a la hora de hacer el informe, presentar el informe, hablaban de que habían habido más de 40 muertos, que habían habido más de 1,000 heridos, y que de esos 40 muertos, 15 habían sido muertos con municiones reales, que le llaman ellos, o sea, sí, a balazo. Live ammunition, que le dicen en inglés. Sí. A balazo. Mi pregunta es, aquí en Nicaragua, en menos de un mes, llevamos más de 60 muertos, más de todos a balazo, en el pecho y en la cabeza, la mayoría. Más de 200 heridos de bala, más de 500 heridos, ya vamos por 600 heridos. Y
y la OEA no ha llamado a ninguna sesión de emergencia para tocar el tema de Nicaragua. ¿Qué pasa con la comunidad internacional que no ha salido a respaldar a un pueblo que se está levantando y a condenar esta violencia y esta masacre ordenada por este gobierno? O sea, si vos te ves la lógica, las Naciones Unidas se reúne el Consejo de Seguridad para tocar un destape de violencia en Gaza, donde hay 40 muertos. Aquí hay 60 y pico muertos. 1000 heridos. Aquí vamos casi con los 1000 heridos. Porque hay 14 muertos de bala. Aquí todos son muertos de bala. Emparámela. Bueno, Jaime, tenemos que tomar en cuenta el peso simbólico que tiene en el contexto internacional la cuestión Palestina-Israel. Es una zona del mundo donde fundamentalmente... yo estoy claro que no van a llamar a una reunión... Es fundamental desde ese punto de vista... Pero yo hablo de la OEA, por ejemplo, no las Naciones Unidas. Sí, estoy comenzando con Naciones Unidas, dado que tú lo señalaste. En cuanto a la posición de la OEA, yo te quiero decir lo siguiente, Jaime. La actuación del señor Almagro en relación al caso de Nicaragua es vergonzosa. Vergonzosa y altamente sospechosa. Y aquí quiero decir públicamente lo siguiente. Hay información que todavía no lo he logrado materializar, es decir, tenerla en una forma conclusiva, pero según varias fuentes cruzadas que he estado comparando notas, el señor Almagro estuvo aquí en los años 80 como miembro de una brigada internacionalista, no en primera línea, pero sí brindándole apoyo a la revolución. Tiene todo su derecho de haber hecho eso, ¿verdad? Yo respeto las decisiones. ¿La brigada Bolívar? ¿Qué le llaman? La Simón Bolívar, exactamente. Él tiene todo el derecho de haber venido aquí a Nicaragua, como tantísimos extranjeros vinieron aquí a apoyar la revolución. Era una causa idealística que tenía grandes alcances, que daba esperanza a un proceso de cambio democrático, en el caso concreto de Nicaragua y en el mundo. Y yo espero que el señor Almagro aclare de una forma contundente si estuvo aquí en Nicaragua o no, en qué capacidad estuvo en este país, ¿verdad? Y si estuvo, pues, es plenamente su derecho, pero eso es una obligación que él tiene que aclarar ante el pueblo de Nicaragua. Segundo, el señor Almagro debe de hacer público, y en este momento no juega ningún papel dentro del contexto del diálogo, el entendimiento secreto que firmó con el gobierno de Nicaragua en cuanto a las reformas electorales, porque eso haya sido sobreseído, pero queremos conocer el grado de entendimiento. Eso no tiene ninguna credibilidad. No tiene, exactamente, pero es importante que sea a luz pública porque la OEA, casualmente, exige en otros países, y estamos hablando en el contexto de América Latina, que este tipo de procesos, estos acuerdos los hace público. ¿Y por qué no en el caso de Nicaragua? Poco, vos tuviste la experiencia de Zapuá. Inclusive en Zapuá, si no me equivoco, y la historia no me traiciona, la memoria no me traiciona. La historia no te puede traicionar, la memoria sí te puede... La memoria no me traiciona, pero dame... A estas horas de la mañana también. Ustedes pusieron ciertas condiciones y el gobierno tuvo que cumplir esas condiciones. De lo contrario, no había diálogo. Y el gobierno cumplió ciertas condiciones, que el ejército tenía que retirarse a tal distancia, que había que cesar los hostigamientos, la violencia, etcétera, etcétera. Y pusieron un plazo. Este diálogo no va a durar más de 5 días y después creo que le dieron una extensión de 1 semana más, si no me equivoco. ¿Qué comparaciones ves? Si usted puede tener alguna comparación entre ese diálogo y lo que se va a iniciar el día de hoy. Mira, Jaime, para comenzar, quiero hacer una brevísima reseña. En el proceso que nos llevó a las conversaciones directas con la delegación del Frente Sandinista, que presidía el general Humberto Ortega y por parte nuestra Adolfo Calero, se iniciaron con pláticas indirectas, ¿verdad?, en donde Miguel Obando y Bravo tenía el papel de
digamos, de intermediación. Él se comunicaba con las partes, así que habían conversaciones indirectas. Pero este no es el caso que se está presentando aquí en Nicaragua. Ahora, específicamente a lo que estoy viendo como testigo de lo que está ocurriendo en Nicaragua, creo que este diálogo, la metodología que se ha seguido, desde mi punto de vista, no es la mejor para el país. Considero que la posición del cardenal Brenes ha sido en un cierto sentido como subsidiario a las decisiones que toma el gobierno. Aquí están sentados en la mesa de negociaciones dos partes en una situación simétrica, es decir, en igualdad de condiciones. Que el gobierno tiene las fuerzas de policía que está usando la represión, es cierto. Que tiene sus organizaciones de masa, igualmente es cierto. Pero por otra parte, vemos el aislamiento total desde el punto de vista internacional de este gobierno, la condena a las acciones del gobierno, el repudio a la brutalidad ejercida por las fuerzas de la policía. Y perdieron la calle. Y las calles, casualmente, que era el mito sandinista, no es más un control, un privilegio exclusivo del Frente Sandinista. Además que hay un factor adicional que hay que tomar en consideración. Los recursos venezolanos no le están permitiendo pagarle el empleo que usan ellos de la metodología, de la democracia, de la violencia y del tubo y de la porra para continuar ese tipo de represiones. ¿Qué se hubiera tenido que hacer en estas circunstancias? Primero, Jaime, yo considero que el cardenal Brenes, que es el jefe de la conferencia episcopal y por tanto lo señalo, no debía haberse ido nunca a que el gobierno impusiera quiénes son los miembros de la delegación que componen la oposición aquí en Nicaragua, porque esa no es facultad del gobierno de designar quiénes van a representar a esa parte. Igualmente hubiera sido arbitrario decir, por ejemplo, que por parte de la oposición vetamos la presencia de uno u otro representante del gobierno. ¿Por qué? Porque son situaciones prerrogativas exclusivas de cada una de las partes, número uno. Te voy a señalar un caso concreto. En Zapoá, el gobierno tenía dos asesores extranjeros, que eran Vinieschke, un alemán, y Paul Reichler, un excelente jurista norteamericano, que asesoraba al gobierno en las pláticas. Igualmente nosotros teníamos al almirante Ramón Emilio Jiménez y Gonzalo Facio, ex canciller de Costa Rica, y en ningún momento se vetó esa presencia, porque cuando en las discusiones se habló de la presencia de los extranjeros, hubo un intercambio fuerte de opiniones y ahí terminó la historia. Esas son tácticas intimidatorias que yo considero que la mediación, en el caso aquí de Nicaragua, se ha dejado llevar por falta de experiencia, no sé si por falta de carácter o alguna otra forma de intimidación que puede usar el gobierno en relación a los mediadores. Y en ese sentido, mi opinión es que la Iglesia tiene que probar mucho en estas circunstancias para ganarse y mantener el respeto de la opinión pública nicaragüense y aún más de los afectados en este proceso. Ahora, hay que diferenciar, sí, perdón, hay que diferenciar entre el actuar del cardenal Brenes y lo que ha permitido la conferencia episcopal como conferencia y el actuar individual, por ejemplo, de Monseñor Báez, de Monseñor Álvarez, de Monseñor Solórzano, de Monseñor Mata, que han sido firmes en denunciar la verdad y lo que está pasando, en criticar las cosas que están pasando. Lo que pasa es que a la hora de sacar en conjunto la decisión final, pues la toma el cardenal Brenes. Pues. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Ames. Eso es, digamos, la parte institucional de la Iglesia, cómo funciona. Pero, por ejemplo, en un determinado momento yo escuché un pronunciamiento del cardenal Brenes llamando a la paz, al cese de la violencia de todas las partes. Y él creó una simetría entre los que se resistían a la arbitrariedad, a la violencia, a la brutalidad de las fuerzas de policía y de represión del régimen,
y los estudiantes y la población civil que protestaba. No puso a los dos en el mismo nivel. Exacto, esa asimetría es moralmente y políticamente inaceptable y yo la rechazo. Y yo la critiqué fuertemente. En ese momento el señor Brenes tenía que haber dicho claramente y taxativamente que cese la represión, las fuerzas de policía en contra de los manifestantes y que ellos, de acuerdo a sus derechos constitucionales, puedan pronunciarse libremente y circular libremente por las calles del país, lo que él no hizo. Por ese motivo, yo te digo que él tiene mucho que probar y esa comisión también está dentro de ese predicado. Ahora, te quiero decir lo siguiente, Jaime. Mira, Porque además, también, perdóname, porque además otra cosa que tiene que explicar y que nunca he explicado, ellos dicen, ok, nosotros vamos a asumir el rol de mediadores y facilitadores, pero no vamos a ser garantes, no asumimos la responsabilidad de ser garantes, pero quien escogió, quien iba al diálogo por el sector que no está con el gobierno fueron ellos fueron los que escogieron. Sí, mira, Jaime, ellos escogieron a Salia Solí, ellos escogieron a Luis Sánchez Sancho, ellos escogieron al padre, al rector de la UCA, ellos escogieron. Entonces, si sos mediador y facilitador, ¿quién te dio la autorización para que escogiéramos a quienes iban a representar? Como también el derecho a decir quiénes no van a aceptar que el gobierno imponga, quiénes no van a estar. Mira, Jaime, en ese caso concreto, a mí me parece asombroso, francamente, ese ejercicio que hizo la Conferencia Episcopal. Y no sé si en ese sentido fueron iluminados por el Espíritu Santo. Yo no creo en ese tipo de iluminaciones, ¿verdad? Pero te voy a decir concretamente, a mí me parece que esta delegación, y en base a lo que tú estás señalando, que va a ser la composición de la delegación del gobierno. No, si ya la anunciaron. Por eso, en base a lo que tú estás anunciando, que quieren darle artificiosamente, y subrayo artificiosamente, una connotación de carácter económico, cuando el problema que estamos enfrentando aquí en Nicaragua es de orden político institucional y la solución a la problemática nicaragüense es de esa naturaleza. Mira, los procesos de diálogo se dan dentro de esta dinámica, limitado en su agenda o omnicomprensivo. Y lo que yo estoy viendo, que la delegación de la oposición y los mismos mediadores pueden caer en la trampa de entrar en un proceso de diálogo omnicomprensivo en donde se tratan temas políticos, donde se tratan temas económicos, sociales, educativos, y te vas a quedar empantanado. Pues eso no lo va a permitir el pueblo. Bueno, no, es que no solamente es que automáticamente pierde la credibilidad este diálogo. Mira, no solamente el pueblo no lo debe permitir, no lo puede permitir ni el mediador, ni la delegación de la oposición. Además, Jaime, aquí hay un vicio fundamental. Fíjate que aquí en todo cuando estás montando un proceso de diálogo, necesitas ver, ya se ha determinado la logística, digamos, el lugar donde se va a efectuar y quién le va a proveer la seguridad a las partes involucradas. En este caso, los estudiantes y la delegación de la sociedad civil. Nicaragua en este momento, para que haya garantía, no mediación solamente, se necesita la presencia internacional para que por razones humanitarias se garantice la seguridad no solamente de los participantes en el diálogo, sino también en todas aquellas otras zonas donde han habido situaciones conflictivas que le den garantía a la población. ¿Por qué? Porque las fuerzas de policía y las fuerzas de choque del régimen han sido los agresores. Desde ese punto que vos acabas de tocar, las condiciones, la logística. Y aquí, sí. Viene la policía y saca un informe, saca un comunicado donde dice zonas de seguridad y vías afectadas, todo lo que tiene que ver a 200 metros de donde va a ser el diálogo. Prohibido la aportación de armas, etcétera, etcétera. Pero se dice, tercero, se autoriza, dice,
el Movimiento por la Paz del Frente Nacional de los Trabajadores ha solicitado permiso para la concentración pública a realizarse el día miércoles 16 de mayo en el área comprendida de los semáforos de Lindavista hasta el sur, hasta el límite del perímetro de seguridad, 200 metros antes de los semáforos del Seminario Interuniversitario Nuestra Señora. ¿Y ahí? ¿Qué pijudo? Le está permitiendo la policía a los simpatizantes del Frente Sandinista que rodeen el seminario. Sí. Mira, Jaime, eso es totalmente viciado. Primero, 200 metros es absurdo como distancia. Eso realmente es algo, ya estamos entrando a lo ridículo. Y los mediadores debieran de tomar una posición firme en Esto es para intimidarlos, ¿verdad? Obviamente, no pueden haber manifestaciones de esa. Mira, por ejemplo, en Zapoá no se permitía bajo ningún punto de vista que hubieran, casualmente fue en un lugar aislado, para que no hubiera ningún proceso de intimidación de a ninguna de las partes. Y esto es fundamental. Por ese motivo, creo que ha habido una equivocación desde el punto de partida. Se tenía que haber cumplido con las condiciones que eran fundamentales para que se llevara este diálogo dentro de un orden establecido que facilitara la discusión y que se llegara a las conclusiones que espera el pueblo de Nicaragua. Aquí tenemos que determinar lo siguiente: el diálogo tiene que tener como agenda un alcance limitado, reducirse exclusivamente a tratar el tema político. ¿Cuál es el tema político? Estamos hablando de la reforma de los poderes del Estado, e inclusive te puedo decir que en otros países del mundo, en medio del proceso de diálogo, se ha suspendido y se ha convocado a un referéndum para ver si se anticipaban las elecciones y para ver, por ejemplo, si por medio de ese referéndum se ponía en juego. Desgraciadamente uno puede convocar un referéndum con este Consejo Supremo Electoral. No, pero es que ahí tenés casualmente la presencia internacional, que es la que te dan la garantía. La Iglesia, seamos claros, lo único que puede darte la Iglesia fundamentalmente es su autoridad moral, la fe que le tiene el pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Y sus oraciones. Pero la capacidad cogente te la da fundamentalmente la presencia internacional que garantiza por razones humanitarias, no estamos llamando a una fuerza de intervención, por razones humanitarias, la seguridad de todas las partes involucradas en el país y los lugares del país que han sido afectados por la violencia. Desgraciadamente, el presidente Ortega y doña Rosario María nos han llevado al punto de que aquí el único punto de agenda que hay es cómo se van a ir y cuándo se van a ir del poder. Ninguna otra cosa es aceptable para el país. Ninguna otra cosa es aceptable decir, vamos a componer la Asamblea Nacional, vamos a recomponer el Poder Judicial, vamos a recomponer el poder electoral y en el 2021 vamos a las elecciones libres y transparentes. Eso no es aceptable. El pueblo no va a aceptar que después de que le mataste a más de 60, asesinaste, masacraste a más de 75 personas, una cantidad enorme de estudiantes, lo has herido y lo seguís suprimiendo, alguna otra salida que no sea la salida de ellos del poder. Eso ya es irreversible, eso no lo puede parar nadie. Lo que se está buscando, Jaime, es un método pacífico. Esa es la clave. Para la transición política en este país. Yo creo, mira, el presidente Ortega, con la presión militar que estábamos ejerciendo nosotros y la conjunción con los factores internacionales, aceptó anticipar las elecciones. Yo creo que en este momento se necesita urgentemente, además de este proceso de diálogo, que venga aquí en el país, además de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría de Naciones Unidas. Y en este proceso, esta presencia internacional con carácter humanitario de urgencia, venga un grupo de países para que establezcan esas condiciones de seguridad, Jaime. Segundo, las fuerzas de la policía
deben de reconcentrarse en sus cuarteles. Tercero, aquí tenemos un factor importante, que es que el ejército se debe limitar, como ya lo ha dicho, a resguardar la soberanía nacional y respetar el orden constitucional. Ahora bien, aquí se necesita también, Bocó, y me extraña que no ha habido una reacción más fuerte de la comunidad internacional. Porque aquí ha habido la comunidad internacional ha dicho, bueno, es que nosotros no podemos hacer la lucha que los nicaragüenses deben de hacer. Ok, aquí tenemos un pueblo levantado, como nunca lo había visto levantado, tal vez desde los años, hasta los años 70, cuando se fue Somoza. Nunca había visto este pueblo tan levantado como está ahora. ¿Verdad? Manifestaciones en todos lados del país. Municipios pequeños que ni siquiera salen en la noticia. Se están en protestas, en la calle y todo lo demás. Y ahí la comunidad internacional ha sido floja hasta el momento. O sea, me hubiera gustado ver a unos Estados Unidos más firme, me hubiera gustado unas Naciones Unidas más firme, me hubiera gustado una comunidad europea más firme. Mira, Jaime, los organismos multilaterales y la comunidad internacional tienen sus procedimientos que, dada la dramaticidad de la situación nuestra, nosotros quisiéramos que se personaran en 24 horas. Eso no va a ocurrir. Pero tú puedes estar seguro, tenés pronunciamiento de la Unión Europea, que quiere decir que el gobierno de Nicaragua está corriendo el riesgo de ser estrangulado económica y comercial y financieramente y políticamente. Tenés lo mismo de parte de los Estados Unidos, ya está en proceso una serie de acciones que se están considerando que se van a tomar en relación a este gobierno y personeros de este gobierno. Yo quiero un cambio. Cuando regresemos, te hago esta pregunta. Con el actuar del presidente Ortega y doña Rosario Murillo, de los últimos días, inclusive las últimas 24 horas con lo que está organizando, ¿vos ves señales de que ellos están claros de la situación que hay en el país? Una cosa es lo que vendan en los medios oficialistas, de que dicen que son grupos minúsculos de violencia que andan por ahí y que todo anda de amor, paz y reconciliación. A la verdad, ¿están conscientes ellos de lo que se está jugando en este momento? Y la búsqueda de una salida que le garantice a ellos también estabilidad. ¿O vos ves que aquí vamos a tener que subir más bien, se van a tener que escalar las cosas para que el gobierno entienda y la pareja entienda que se tienen que ir? Vamos a un cambio y ya regresamos con nuestro invitado, Bocó Matamoros. Movistar, tu internet, llamadas y mensajes no tienen fronteras. Navega y ahora también llama y mensajea a tu misma tarifa local en Centroamérica, México y Venezuela sin costo adicional. Elegí conectarte sintiéndote como en casa. Movistar, elegí todo. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas profesionales de seguridad SA. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios, con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook, con clasificados anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación
brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789. La naturaleza enseña con su ejemplo a trabajar por el bien común, a convivir en sociedad, a respetar las leyes naturales y el medio ambiente. Cada miembro de esta comunidad tiene una misión específica: recolectar alimentos, cuidar a los recién nacidos y dar protección al panal contra toda amenaza. Improvisa. Su seguridad asegurada. Bueno, excelente, estamos pido disculpas, estoy como medio mareado. A todos, ¿no? Sí. Todo turbio. Se come mi cráneo. Las condiciones del diálogo, ¿vos ves alguna voluntad por parte del gobierno? Jaime, el gobierno yo creo que trata de aprovecharse en muchos sentidos de crear condiciones alrededor de las cuales haya coincidencia como en el campo económico, el campo social, y dejar en el invernadero con una serie de reformas mínimas que se vayan en el tiempo, de acuerdo a sus tiempos constitucionales, para así tratar de aterrizar lo más cerca del 2021. Mira, aquí hay unas cuestiones fundamentales que debemos de poner dentro del contexto del diálogo. Todo diálogo debe tener un marco de referencia, es decir, temporal. No puede ir más allá por meses y por años, número uno. Número dos, la agenda del diálogo debe ser lineal o omnicomprensiva. Aquí lo que necesitamos es una agenda lineal, ¿verdad?, limitada, que se tiene que quedar dentro del ámbito de la problemática política. Y eso incluye los aspectos de la reforma hasta la transición pacífica, democrática en el país. Y eso es fundamental. Para entrar en ese diálogo, ¿qué es lo que se necesita fundamentalmente? Mira, deben de cesar esas acciones de intimidación de parte de las organizaciones de masa del frente. De inmediato, número uno, debe de cesar esa campaña de desinformación y de agresión verbal que mantiene el gobierno contra cualquiera que se le opone. Y debe de venir aquí a Nicaragua con carácter de urgencia y por razones humanitarias una presencia internacional. Debemos de quedar claro que ni el cardenal Brene, ni la Comisión Episcopal, ni Conferencia Episcopal de Nicaragua, tienen la capacidad para darle las garantías al país de que se van a cumplir esas condiciones. Jaime, están en todos los textos de las negociaciones que se han dado en Guatemala, que se han dado en Ruanda, que se han dado en las Filipinas, y también existe el instituto del referéndum, que en medio del diálogo se suspende esas conversaciones, se llama un referéndum para que el país tome una decisión en ese sentido. Ahora, Jaime, quiero aclararte que hay un problema cultural aquí en Nicaragua. Cualquier crítica o señalamiento que le hagas vos a una personalidad se llama ya divisionismo. Yo no estoy tratando de dividir el papel de la función de los mediadores, pero es el deber de todos los nicaragüenses de señalar las negligencias, los errores, porque te voy a decir bien claramente, el doctor Medina lo conozco superficialmente, pero bajo ningún punto de vista los mediadores podían aceptar de que se excluyera ese miembro de la delegación por parte de la oposición. Y te hago otra pregunta, ¿por qué no están representados movimientos de los campesinos del norte? ¿Por qué no están representados los representantes de los movimientos del canal, que son fuerzas sociales que tienen un peso en cualquier arreglo que se quede en el país? Mira, cuando analizo la lista de los componentes, Jaime, me parece en gran parte que lo que estamos asistiendo es a un diálogo con los matices muy, digamos, esfumados, en donde hay una enorme composición del sector privado que tiene una gran responsabilidad por los 11 años de ese matrimonio incestuoso que tuvo con este gobierno.
y se excluyen otras organizaciones. Y con eso no estoy señalando a uno u otro funcionario del COSEP, pero sí hay un hecho que institucionalmente ellos tienen responsabilidades muy grandes. Ahora, lo único, yo estoy de acuerdo con vos, yo he venido reclamando desde el principio la composición de esos que van a dialogar y la inclusión de algunos. Pero tenemos claro, el que va a dar credibilidad y el que le da la credibilidad a ese diálogo son los estudiantes. Es fundamental, es papel central de todo cualquier esto. acuerdo que se llegue ahí y que no estén de acuerdo los estudiantes no tiene credibilidad. No va a tener credibilidad. Va a reaccionar. Esa es la desgracia que tiene el presidente. Si el presidente Ortega cree que va a volver a convencer y va a volver a engañar al sector privado para que el sector privado vuelva a caer en la trampa de antes, supongamos que lo logra, que no creo que lo vaya a lograr. No tiene ninguna credibilidad. Si un acuerdo no lleva el visto bueno de los estudiantes, el visto bueno de la sociedad, de lo que está ahí de la sociedad civil, no tiene ninguna credibilidad. Imagínate que en muchos países, Jaime, se arma paralelamente al diálogo comisiones que le dan seguimiento, y hay una aquí en Nicaragua, multisectoriales, es decir, sociedad civil, movimiento de mujeres, estudiantes, que tienen que ejercer esa función, pero no esa función de gorilas que están tratando de estrangular, de intimidar a los negociadores, como quiere montar el gobierno. El mediador, lo primero que le debe de exigir al gobierno, al momento de sentarse al diálogo, es la reconcentración de todas las fuerzas de la policía. Inmediatamente el retiro de esas masas de presión que quiere montarle. Y el cese inmediato de esa campaña de difamación y desinformación que tienen en los medios. Ahora, el gobierno, fíjate que aquí la situación es bien complicada. El gobierno no quiere diálogo, pero no quiere ser ellos los que rompan el diálogo. Para después tratar de escudarse en que ellos están dispuestos al diálogo, pero que los otros sectores no quieren diálogo. Y por eso que están cometiendo todos estos abusos y todos estos atropellos, para que sea este sector el que diga, no vamos al diálogo. Pero ahora que se va a sentar el diálogo, ya una vez que lo sentan en el banquillo de los acusados, y venga estos sectores y diga, el primer punto que queremos es, primero, el punto y el más importante es cómo va a ser la transición del mando. No, lo más importante, Jaime, como punto de partida es la investigación. Bueno, eso ya está porque ya permitieron que viniera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tiene que venir la Relatoría de las Naciones Unidas también. Por eso, pero la comisión, ya el primer paso que era la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se empiece a hacer justicia en este país, eso ya se logró. Sí, y debe de cesar inmediatamente la comisión esa de la verdad que... No, es que eso nadie le está parando bola, de todas maneras. Señor Borra y esta fiscal Pero, ¿qué pasa si viene el gobierno y dice, no, primero toquemos, es de urgencia, va a decir el gobierno, que nos pongamos de acuerdo con el INS, porque el INS tiene un plazo fatal? No, eso nombrar una comisión de técnicos aparte que se sabe perfectamente. Es que no puede nombrar, ese caer en la trampa. Sí. No, pero es que eso es aparte. Es que no puede caer en esa trampa. Bueno, se puede tocar, precisamente eso es lo que no debe hacer desde mi punto de vista. Tenés razón. Vos no puedes crear con sus comisiones, o comisiones no, papá, vamos punto por punto. Sí. Es que se puede caer el INS, está bien, resolvamos cómo te va y cuándo te va. Exacto. Es que, ¿sabe una cosa? No, resolvamos cuándo te va. Cuando ya definamos cómo te va y cuándo te va, entonces tocamos el tema del INS. Sí. Fíjate que algo bien importante que tú has dicho, Jaime. La resolución del problema político te define el marco institucional que después te permite resolver todos los otros problemas del país. Y que es la falta de transparencia en las instituciones del Estado lo que ha llevado a estos vicios, al abuso, a la corrupción, a la falta de transparencia en la administración del Estado, a los abusos de los órganos de seguridad. Es decir, a esa forma de poder indiscriminado. Mira, pocas veces en la historia se miran fenómenos que podemos compararlos con esto. ¿Sabe quiénes hacían ese tipo de abuso? Los camisas negras de Mussolini y los camisas pardas de Hitler, que se harían a aterrorizar a la población. Aquí han habido noches de cuchillos largos, aquí ha habido noches de los cristales rotos, porque el país ha estado viviendo en un clima de terror. Y te quiero decir esto, Jaime, no sé si tenemos mucho tiempo. Ya no queda 30 Rápidamente, el presidente Ortega, lo antes se resuelve esta población,
este diálogo, este proceso, este problema que tiene pendiente, lo mejor para él y su familia en un proceso de transición. Él es un hombre de la tercera generación como yo, y yo no logro entender psicológicamente un hombre a la edad de él, qué tipo de herencia le va a dejar a su familia, a su esposa, a sus hijos y al futuro del partido sandinista si continúa este proceso de polarización, de enfrentamiento. El presidente Ortega, el partido sandinista, el país necesita la presencia de un organismo internacional y la transparencia y el suceso de ese diálogo. Ahora hemos llegado al final del programa. Le queremos agradecer a Bosco Matamoros. Y le hago un llamado también a todos, a los que van a representarnos en el diálogo, que tengan que tener firmeza, que se acuerden que tiene a todo un pueblo pendiente de lo que ustedes hagan. No se dejen intimidar, no se dejen manosear, no se dejen confundir. El equipo del gobierno es un equipo veterano, de muchas mañas, de muchas experiencias políticas, pero ustedes tienen la razón. Aquí la única agenda es cuándo y cómo va a ser el proceso de dejar el poder del presidente Ortega. Punto. Una vez que se resuelva eso, se podrán tocar los otros puntos. Mientras tanto, debemos de seguir en las calles, debemos de seguir en las protestas, debemos seguir respaldando a los estudiantes, debemos de seguir diciéndole al gobierno que no queremos más sangre, que no queremos no caer en la trampa de violencia, responder violencia con violencia, como es la que ellos quieren. Hay que entrar, diría yo, desde temprano, igual si el frente va a tomarse todos los alrededores de donde va a ser el diálogo, pues todo el resto del país, todo el resto del Managua, debemos de salir a las calles y estar pendientes de lo que está haciendo. Yo sé que es cansado, yo sé que es agotado. Óigame, no es fácil salir todos los días de mi casa, no solo yo, todo el mundo, pero mucha gente que sabemos que tienen un precio en la cabeza de uno y que lo quieren muerto. No es fácil salir de la casa sabiendo si no va a volver a tu casa, si no va a volver a ver a su familia. Así que yo entiendo lo que muchos están pasando, pero no significa que debemos darnos por vencidos. Hay que seguir esa lucha, hay que seguir con la firmeza, hay que seguir respaldando a los estudiantes, hay que seguir acompañando a los estudiantes. Esto apenas está comenzando. Nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar